información internacional. Son las 11:46 minutos. Le damos la bienvenida de inmediato al politólogo internacional que nos acompaña desde Colombia, Manuel Camilo González. Buenos días, Manuel. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Trina. Un gusto y un saludo para la audiencia. Manuel, ¿cuáles son las implicaciones, no solo a nivel regional, sino también en global, de este conflicto, pues que ya se teme a nivel regional incluso una escalada? Bueno, yo consideraría que son tres implicaciones. Primero, a nivel regional, como bien has comentado, creo que pone a Israel en una situación muy difícil en términos de sus acuerdos con los países árabes y sobre todo de algo que para Israel es muy importante, que es el reconocimiento por parte de ellos de su existencia como Estado. Segundo, en términos económicos, creo que como todo conflicto y sobre todo en esta área muy estratégica del mundo, esto podría generar más presión inflacionaria, sobre todo en términos de los productos derivados del petróleo. Y en tercer medida, si hay algo muy importante y que ha sido de alguna forma una constante en este nuevo episodio del conflicto entre Israel y los palestinos, es básicamente la opinión pública sobre cuál es la solución que tiene que tener este problema, que es un problema que ya lleva más de 70 años. Y es efectivamente si Israel está dispuesto a ceder cierto territorio para la construcción de un Estado palestino y que obviamente permita la coexistencia con un Estado judío. Entonces obviamente creo que Israel está en una posición muy difícil en este último punto, debido a que si bien es justificable la autodefensa frente a las agresiones, pues obviamente un grupo que es considerado terrorista, pues obviamente su respuesta ha sido totalmente desmedida y desdice mucho efectivamente de todo aquello que Netanyahu ha prometido, sobre todo a los países árabes, para el restablecimiento de su reconocimiento como un Estado en medio de un vecindario totalmente árabe. Y otras implicaciones también que quisiera preguntarte acerca de lo que ha dado a conocer Israel durante las últimas 24 horas, que ha sido en el que ha hablado de una franja de Gaza partida en dos. ¿Qué significa esto? Bueno, las declaraciones de Netanyahu sí generan preocupación por lo siguiente, y es que en el acuerdo de Oslo del año 93, Israel se comprometió a reconocer un autogobierno que se denomina la Autoridad Nacional Palestina y que pues obviamente tiene una jurisdicción sobre lo que conocemos como la Franja de Gaza y Cisjordania. ¿Qué es lo que sucede? Pues que obviamente hay una serie de franjas territoriales en estos dos enclaves que efectivamente comparten jurisdicción, es decir, que por un lado Israel se encarga de una serie de funciones, mientras que la Autoridad Palestina se encarga de otras. ¿Qué sucede? Pues que obviamente con el control que tiene Hamas de la Franja de Gaza y obviamente la reacción a lo que ha sucedido hace ya un mes, es que básicamente lo que Israel propone es que las funciones de seguridad pasen totalmente a Israel. Por lo tanto, dejaría sin efecto el acuerdo de Oslo, porque eso supeditaría mucho a la Autoridad Nacional Palestina a perder una serie de competencias que ya había ganado. Entonces, obviamente, aquí lo que aparece un poco en en esta declaración de Netanyahu es la preocupación creciente porque efectivamente la posición más extrema del gobierno israelí se está imponiendo y esa posición es la que básicamente busca la anexión de Cisjordania, pero estamos viendo que también se está alcanzando un punto de no retorno incluso, de que efectivamente no solamente sea Cisjordania, sino que también sea la Franja de Gaza, toda vez de que la justificación es que hay grupos terroristas que obviamente atacan a Israel. Entonces sí es preocupante en ese sentido, porque efectivamente estaría violando un acuerdo que ya tiene el pueblo palestino con una autoridad representativa, que es la Autoridad Nacional Palestina, con el Estado de Israel. ¿Qué posibilidades hay de lo que ya se ha hablado incluso por parte de Estados Unidos y Rusia sobre la creación también de un Estado palestino, no solo israelí? Perdón, no te escuché la última parte de la pregunta. Estados Unidos y Rusia han mencionado que la solución de este conflicto es la creación de un Estado palestino. ¿Hay posibilidades de esto? Creo que la solución del conflicto pasa necesariamente por la coexistencia de los dos pueblos con unas instituciones políticas que los representan. Es muy difícil pedirle a Israel, debido a lo largo de su historia, pues que ya ha mantenido una serie de dominio territorial y un dominio político sobre el territorio que conocemos como Palestina. Y es muy difícil pedirle al gobierno israelí que ceda cierta tierra para que les dé, obviamente, a los palestinos.
Y obviamente también es mucho más difícil hacer que los palestinos reconozcan a Israel y que traten de convivir en un estado pues judío y que en ese sentido pues permanezcan sin reivindicar lo que durante 70 años han querido, que es un Estado palestino. Entonces obviamente aquí hay una posición de extremos, es muy difícil lograr el consenso, sobre todo porque históricamente ya se han consolidado una serie de instituciones tanto en el lado israelí como en el lado palestino, y en el lado palestino más que instituciones lo que tenemos es una constante reivindicación de que el territorio que está ocupando Israel es de los palestinos. Entonces obviamente termina siendo prácticamente una conversación entre sordos, porque lo que sucede es que obviamente todos los actores involucrados en este conflicto piden una solución que es óptima para ellos, pero resulta de alguna forma perdedora para los demás, es decir, es un juego de suma cero. Entonces, es muy difícil, en el caso, digamos, de Estados Unidos y Rusia, que por muy buenas intenciones traten de construir un Estado que sea multiétnico, es muy difícil. Lo que aquí hay que apelar mucho es más que todo al sentido común, que al final de cuentas está más expresado en la resolución 181 del año 47, pues que básicamente busca la partición entre un Estado palestino y un Estado judío. Obviamente aquí quien tiene, digamos, el poder de negociación es Israel, y será la voluntad de Israel la que prime sobre los resultados, sobre un posible, digamos, Estado palestino o un Estado pues en donde convivan tanto palestinos como judíos. Manuel, nos queda menos de un minuto y te quisiera preguntar rápidamente hasta qué punto un país puede defenderse, cuáles son los límites, porque se dice incluso que en una guerra también hay reglas. Israel descarta un alto al fuego, pero también lo dice porque teme que eso pueda hacer que el Hamas tome aire. Creo que las reglas de juego están muy bien consagradas en el derecho internacional humanitario, y es que básicamente tienes que distinguir entre combatientes y no combatientes y tienes que ser proporcional en la respuesta militar. Yo creo que aquí lo que sucede es que muchas veces el derecho internacional se queda como un tigre de papel, y es que efectivamente las reglas están en el papel, pero la realidad te anima a hacer otras cosas. Y lo que Netanyahu ha hecho básicamente es que esto es una guerra contra el terrorismo. Contra el terrorista literalmente no se negocia, simplemente se la aniquila. En una guerra convencional entre estados, obviamente lo que se busca es responder a la agresión proporcionalmente, pero ante el terrorismo, que no es un actor estatal, pues obviamente juegan todas las variables en contra del derecho internacional, y obviamente lo que estamos viendo es un castigo colectivo sobre el pueblo de Gaza y pues obviamente esta crisis humanitaria. Muchísimas gracias, Manuel Camilo, por acompañarnos. Muchas gracias, Trina, por la invitación, y un saludo a la audiencia. Nos acompañó Manuel Camilo González desde Colombia, politólogo internacional. Ya regresamos con más de Noticias Globovisión Internacionales.